append, ¿no? Entonces lo que ustedes hacen es matriz, no, perdón, sí, matriz, no, su variable es matriz, append, no, punto, append, no recuerden, una variable, punto, append, y entre paréntesis eval s de x. ¿Esto qué hace? Primero evalúa s de x, lo convierte en un número y ese número se lo añade a matriz, ¿no? Esa es la manera de añadir valores a una matriz, a una lista. Le estoy llamando matriz, pero en verdad es una lista. Ustedes lo que van a generar es una lista de números que va a tener tantos números como strings tiene S, ¿no? Si string tenía cuatro strings, matriz va a ser una lista de 4 números, ¿no? Esa es una forma de leer los datos. Entonces, lamentablemente es un poco complicado, pero han visto, comenzaron aquí y recién aquí ya tienen sus datos en forma numérica. Entonces, este es más o menos el procedimiento, cómo se hace, ¿no? Primero, por si acaso, le eliminas el -1, y el carácter final, que es el carácter de cambio de línea. Luego le haces un split que va a estar en función de cuál es el formato del archivo de entrada. Si es delimitado por comas, le pones una coma. Si es delimitado por espacios, no le pones nada, ya split asume que es delimitado por espacios. Y lo bueno de split es que ignora todos los espacios en blanco entre dos números. Entonces, si tú tienes 9, 9, 9, toda una serie de espacios, 3, 3, 3, va a tratar todos esos espacios como uno solo, los va a eliminar, ¿no? Y no tienes que estarte preocupando cuántos espacios hay, eso, ¿no? Automáticamente asumo, básicamente ignora todos los espacios en blanco, ¿no? Si son 3 o son 5, si son continuos, todos los ignora, ¿no? Entonces, es una de las grandes cosas de Split, ¿no? Entonces, Split es muy bueno para el manejo de archivos de entrada en formato fijo, ¿no? Simplemente no le ponen nada y lo va a leer directamente. Es muy bueno. Pero el resultado de split sigue siendo strings, es una lista de strings. Y si son números, ustedes necesitan todavía convertir ese string a números. Para eso se usa la función eval, ¿no? Una forma es, lo que estoy mostrando aquí, es usando un for para convertir secuencialmente esos valores a un número y asignarlo a una lista. Si lo van a asignar a una lista, no pueden asignarlo directamente a un punto de esa lista si no existe, ¿no? Tiene que usar la función append, ¿no? Si esta variable no la han declarado todavía, cuando usan la función append, Python automáticamente sabe que esta variable va a ser el tipo lista. Entonces, y de esta forma ustedes pueden asignarlo. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos nuestro archivo de datos, tenemos 4 columnas? Una columna es X, la otra es Y, la otra es Z y la cuarta es nuestro valor. Nosotros, en vez de usar esto, nosotros si queremos podemos hacer de frente X igual a eval S de 0, ¿no? Y igual eval S de 1, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Nosotros, o sea, hay distintas formas de hacer las cosas. Todo depende cómo es nuestros archivos de datos, cómo son nuestros datos, qué tipo de archivo de datos estamos agarrando, si sabemos exactamente qué va a significar cada valor, ¿no? Nosotros podemos hacer distintas cosas, ¿no? Hay siempre distintas formas de hacer lo mismo, dependiendo qué es lo que queramos hacer. Una forma era poner todo en una sola lista, otra forma es poner invariables individuales, ¿no? Todo va a depender de qué quieran hacer ustedes y cómo lo quieran hacer. En algunos casos la forma anterior era más adecuada o más fácil, en otros casos lo pueden hacer así. Muchas veces va a depender del gusto de ustedes, ¿no? ¿Qué es más fácil para ustedes? Más fácil tener variables independientes, a veces es más fácil porque tú sabes, ya, este es X, este es Y, más fácil de entender, ¿no? Si quiero hacer una fórmula usando estos valores, yo sé qué significan. En cambio, usando la fórmula anterior hubiera tenido que ser, en vez de X, matriz de 0, en vez de Y, matriz de 1, más difícil de entender realmente qué significa ese valor, ¿no? O si son leyes, yo sé que uno puede ser cobre, el otro zinc, entonces lo puedo asignar a distintas variables con valores específicos que son más fáciles de entender.
En cambio, si lo pongo todo en una lista, matriz de cero, ¿qué era? ¿Era zinc o era cobre? ¿No? Más complicado, ¿no? Entonces, todo va a depender de qué quieran hacer, ¿no? Es flexible, todo depende de ustedes, hay distintas formas de hacerlo, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿no? Todo va a depender de qué es más fácil para ustedes, qué es más cómodo, es cuestión de costumbre también, ¿no? No, hay gente que prefiere hacerlo así, más claro, más fácil de entender qué estás haciendo. El otro es un poco más oscuro, pero el otro es más flexible. El otro te permite leer un archivo de datos con cualquier longitud de datos. En cambio, cuando haces este tipo de cosas, estás limitado a que sea exactamente el número de columnas específico. Si en verdad, en vez de tener 2 columnas, tiene una columna, aquí te va a dar un error, porque estás asumiendo que estás leyendo 2 columnas cuando has leído una sola columna. O al revés, si tenías más columnas y no las has puesto, hay un valor que has leído y no lo estás usando. En cambio, el otro te garantiza que siempre vas a usar todos tus valores, ¿no? Entonces, todo depende siempre qué es lo que quieras hacer, cómo son tus datos, todo, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes tus datos en el formato que quieres, ya puedes hacer lo que quieras con esos datos, ¿no? Eso ya es fácil, ya saben ustedes qué hacer: multiplicar, dividir, sumar, restar. Hay las funciones, después vamos a ver las funciones, hay funciones trigonométricas, todo lo que ustedes quieran hacer, ¿no? lo pueden hacer. Pero esto es lo principal en cuanto a lo que es ingreso de datos. Una vez que ya está, especialmente cuando estamos trabajando con datos numéricos, una vez que ya estamos aquí, ya podemos usar los datos directamente, ya nos podemos poner a trabajar. Generalmente, una vez que procesamos nuestros datos, queremos algunos de nuestros resultados, a veces incluyendo los datos originales, queremos ponerlos en un archivo de resultados, en el archivo de salida que creamos en antes. Entonces, ya hemos visto todo lo que es el ingreso de datos, ahora vamos a ver cómo es la salida de datos, ¿no? Ya, una vez ya hemos procesado, ya hemos hecho lo que queríamos hacer con X, Y, Z, el resto de variables o matriz. Ahora queremos procesar mejor dicho, poner nuestros datos en un archivo de datos. Para eso, primero tenemos que agarrar nuestra variable, que es salida, ¿no? Nuestra variable salida, no recuerden, tiene que ser salida. Si lo hacen en entrada, le va a dar mensaje de error, porque entrada lo han definido como una variable de lectura nomás, ¿no? Y la función que vamos a usar ahorita solo se aplica a variables de archivo definidas como variables de escritura, ¿no? Entonces, al igual que antes, para leer hemos usado read, algo que dice leer. Para escribir vamos a usar una función que es escribir. En inglés se escribe write. Entonces vamos a agarrar la variable salida, punto, no siempre así se definen la mayoría de las funciones en Python, es el nombre de la variable, punto, luego la función que le queremos aplicar a esa variable. En este caso la función que queremos usar es write. Y entre paréntesis vamos a poner lo que queremos escribir. Write tiene la... ¿cómo se dice? La condición o la limitación que solo acepta variables tipo string. No pueden poner un número directamente, no tiene que ser un string lo que quieren escribir, ¿no? Pero eso no es mayor problema. Ya hemos visto antes, había una función que se llama str, que nos permite convertir un string a un número a string, ¿no? Entonces nosotros podemos poner, lo voy a ir poniendo todo en distintas líneas para que sea más fácil de entender, pero se asume que todo está dentro del mismo. Entonces podemos poner str, por ejemplo hemos usado las variables x, y, z, ¿no? Str de x, luego nosotros concatenamos strings usando el símbolo más, ¿no? String más, no, por ejemplo yo quiero poner un espaciador entre mis distintos valores, pongo espacios en blanco separados por comillas, luego más, ¿no? Esto lo va a tratar como un string aparte, es más, string, str, de
Y, más de nuevo unos espaciadores, más str de z, más unos espaciadores, más str de cálculo, que es lo que hemos calculado, es una variable que hemos calculado, x, y, z, x al cuadrado por y al cubo dividido en z a la cuarta, eso es cálculo. Y generalmente nosotros queremos que nuestros resultados salgan en líneas separadas. Al igual que al comienzo nosotros tuvimos que eliminar ese carácter que marca el cambio de línea, lo tuvimos que eliminar, ahora vamos a querer añadirlo, porque queremos que nuestros resultados salgan en líneas separadas. Si no ponemos ese carácter, todo va a salir en una sola línea, ¿no? Que no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo se genera ese cambio de línea? Entre comillas, /n minúscula. Eso genera un cambio de línea, ¿no? Si quieren poner dos líneas, ponen 2/n y así sucesivamente. Y ustedes pueden seguir poniendo, ¿no? Pueden escribir, no necesariamente todo tiene que salir en una sola línea. Pueden escribir esto, poner un cambio de línea y seguir escribiendo cosas más. Pero casi siempre, en la mayoría de casos, solo queremos hacer una línea. Entonces, cuando ya terminamos todo lo que queremos poner, cerramos el paréntesis. Aquí abrimos el paréntesis y aquí lo cerramos. Entonces, todo esto es una sola línea, en verdad. ¿No? Aquí, por el ancho de la pizarra, no me ha entrado todo en una línea, pero todo es una sola línea, es todo un solo comando, ¿no? Todo esto, ¿no? Nosotros podemos hacerlo más grande todavía si queremos poner más cosas, ¿no? Pero esto es un solo comando. Entonces, esa es la forma, es bastante sencillo cómo se escriben cosas para escribir crear un archivo de salida, ¿no? ¿Está claro cómo funciona? Nosotros, esta es la forma más sencilla, ¿no? Hay formas de complicarnos la vida, de hacer que las cosas salgan con un formato dado. Uno de los formatos más sencillos que hay, y por eso se los voy a mencionar, es el formato, creo que ayer también ya les mencioné, es el formato que justifica a la derecha o justifica a la izquierda. En general nosotros queremos justificado a la derecha, ¿no? Si queremos hacer que sea, en vez de que sea con comas, o por ejemplo, si lo queremos hacer en formato tipo CSV, entre valores simplemente ponemos una coma, ¿no? Entre comillas. Entonces ese nos va a salir en formato CSV, ¿no? Va a salir nuestros valores, una coma separando cada valor, ¿no? Ponemos str de x más una coma más str de y más de nuevo una coma. Esa es la forma, no más el resto, ¿no? Esa es una forma de crear un archivo CSV, ¿no? El separador de nuestros valores es una coma, ¿no? Esa es una forma no, por ejemplo, si lo que queremos que nuestro archivo de salida sea en un formato tipo CSV, esta es la forma de crearlo, es bien sencillo, ¿no? En general CSV no necesita un cierto número que tenga una precisión dada, entonces no hay que estarnos preocupando de eso, va a salir como es. Pero si queremos, en vez de que sea formato CSV, queremos que sea de espaciamiento fijo, que sea, por ejemplo, todos nuestros datos que salgan en 10 columnas y justificados a la derecha. ¿Cómo hacemos eso? Bien sencillo. Primero hacemos str de x, ¿no? Siempre tenemos que convertirlo a un string. Una de las cosas que hay que entender es que una vez que ya le hemos aplicado a x str, el resultado de esto, ¿qué es? Un string. Entonces esto ya es un string. A esto ahora le podemos aplicar una función. ¿Cómo se aplica una función? Puntito. Y de ahí viene la función, en este caso queremos que se llame justificado a la derecha, que en inglés es right justified, que es rjust. Rjust es justificado a la derecha, y entre paréntesis ponemos ¿cuántos caracteres? No, queremos 10, 15, generalmente 10 es suficiente. Ponemos el número de caracteres. Como está justificado así, ya no es necesario poner espaciamiento, entonces podemos poner más de frente str de y punto rjust, de nuevo 10 más, y así sucesivamente, ¿no? Obviamente siempre al final tenemos que ponerle
cambio de línea y cerramos el paréntesis. Entonces, esta es una forma de exportar nuestros datos en un formato fijo a 10 columnas, justificado a la derecha. ¿No? Entonces, una de las cosas es que esto aquí todavía no estamos forzando, por ejemplo, a que nuestros resultados salgan con un cierto número de decimales, ¿no? Por decir, X puede tener 2 decimales, Y puede tener 5 decimales, van a salir de esa manera. No están saliendo exactamente con el mismo número de decimales. Eso lo podríamos ver por el momento. Ya perderíamos demasiado tiempo. Simplemente quería que vean los casos más comunes, ¿no? Casi todo lo que es esto que les di ayer es como la Biblia de Python. Aquí están la mayoría de las funciones principales. Por ejemplo, en la línea, diré en la página. En la página 9 están las funciones principales para todo lo que son strings. Todo lo que son strings, ahí salen las funciones, ¿no? Y por ejemplo, ahí hay una función para capitalizar, ¿no? Agarran una palabra y se la convierte todas las letras a mayúsculas, ¿no? O en vez de write justify, ustedes pueden centrar los datos en un campo, ¿no? Igual que esto, agarran su variable, dicen un ancho de campo, y en ese campo su resultado va a estar centrado de ese campo. Esa es la función center. Y así, hay toda una serie de funciones que están ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver srjust, ahí está esta función, ahí está el opuesto es ljust, ¿no? Porque en inglés es left justify, es ljust, o dependiendo que si lo quieran justificar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y hay toda una serie de funciones que están ahí, ¿no? Entonces, cada vez que quieren hacer algo con strings, este es el primer sitio donde ustedes pueden buscar la función que, lo más probable que ustedes quieran hacer, la función ya esté creada y esté aquí, ¿no? Entonces no necesitan aprenderse de memoria, para eso está esto. Luego al final, también aquí están definidos todo lo que son, en la siguiente, por ejemplo en la página 11 están las funciones que se usan para abrir y cerrar archivos, ¿no? Ahí ven, en la tabla que está arriba dice fclose, ahí está readline, está write, ¿no? Ahorita vamos a ver esas funciones, nos falta todavía, y así sucesivamente, ¿no? En la página 3 están los comandos de control del flujo de un programa, ¿no? If, elif, else, while, for, break, continue, ¿no? Entonces aquí está todo lo principal, ¿no? Y a partir de la página 18 hay una lista de las funciones más comunes que se usan, ¿no? Por ejemplo, y es una lista bien larga de varias, ¿no? Entonces ahí pueden ver. Entonces siempre que quieran hacer algo, los primeros sitios a los que deben ir esas páginas, ahí están las funciones. Casi siempre van a encontrar que la función que ustedes quieren usar está definida ahí, ¿no? Entonces, y por eso no vamos a dedicar más tiempo a ver el asunto del formateo de la salida. Hemos visto los formateos más importantes. Uno es, en CSV es bien sencillo, simplemente comas entre valores. Cuando quieren que sea formato fijo, simplemente con rjustify lo pueden usar, es bien sencillo. Entonces, ya hemos visto todo lo que es entrada, salida. Nos falta el último paso. Siempre, después de usar un archivo de datos, antes, incluso, por ejemplo, si ustedes leen primero el archivo, por ejemplo, usan el readlines con ese al final. Una vez que ya lo leyeron, ya no necesitan volverlo a leer. Lo mejor es siempre cerrar el archivo apenas terminaron de leerlo. Por más que el programa continúe, es mejor cerrar un archivo para que no haya problemas, ¿no? Igual, ya terminan de escribir en un archivo, ya no van a seguir escribiendo en ese archivo, ciérrenlo. ¿Cómo se cierra? Muy sencillo, usando la función close. Como siempre, como casi todas las funciones en Python, las funciones ponen el nombre de la variable, entrada en este caso, punto,
y la función, en este caso es close. Esto hace que se rompa el link que había entre la variable entrada y el archivo que usamos, ¿no? Igual, salida punto close rompe el link que había entre la variable salida y el archivo de salida. Ya, una vez que hacen esto, ya no van a poder acceder a ese archivo usando estas variables. Estas variables siguen existiendo, pero ya no están relacionadas al archivo de datos, ¿no? Pueden volverlas a usar para acceder a otro archivo, por ejemplo, ¿no? Si quieren seguir usando. O ya simplemente ya cerró. Siempre es buena costumbre usar estas variables close, siempre para cerrar antes de terminar su programa, ¿no? En la mayoría de los casos, si no las usan, no va a pasar nada, pero a veces puede ocasionar que se corrompa su archivo de datos si no lo cierran propiamente. Por eso es buena costumbre que siempre, tanto los archivos de entrada como los de salida, cuando los terminen de usar, los cierren. Los cierren usando la función close, ¿no? Entonces, con eso terminamos todo lo que es entrada y salida de datos. Está claro, está relativamente sencillo una vez que, o sea, es un poco complicado, especialmente con el asunto de números, no es tan sencillo, pero tampoco no es tan complicado. Hay que usar unas cuantas funciones, pero una vez que ya tenemos nuestra variable como números, ya podemos hacer todo lo que hemos visto anteriormente. Podemos usar condiciones, if, podemos usar while, podemos usar for, ya, todo lo que queramos para hacer lo que queremos hacer con el programa. Y una vez que tenemos los resultados que queremos, podemos usar la función write para escribir los resultados que queremos en el archivo de salida. Ya hemos visto distintas formas cómo podemos hacerlo, escribir esos datos en distintos formatos. Y después, cuando ya terminamos con todo, usamos la función close para cerrar el archivo de entrada y el archivo de salida, y ya estamos bien. Entonces, ahora, antes yo les he repartido a cada uno de ustedes, usando mi USB, un archivo de datos. Van a escribir ahora un pequeño script que lee esos datos. Son 3 columnas que convierta los datos en números y calcule el promedio de esos 3 números, y en un archivo de salida que ponga los 3 números más el promedio de línea, ¿no? Ustedes, el archivo de datos tiene 3 números, ¿no? 3 columnas. Ustedes van a leer cada línea, por decir, llamarlos X, Y, Z. Van a leer los 3 números, los lee primero como string, luego los convierten a números, y luego van a calcular un valor que va a ser el promedio de los 3. El promedio de X, Y y Z, y luego en el archivo de salida van a escribir que salga una columna X, Y, Z, y luego una cuarta columna con el promedio. Para hacerlo más fácil, primero, que sean separados con comas. ¿Ya? El archivo de entrada, ustedes van a ver que es separado por espacios, ¿no? Ya eso es fácil, ya saben cómo hacer, ¿no? Entonces, ahí está, bastante sencillo lo que tienen que hacer, después lo vamos a ir complicando. ¿Ya? Entonces ahí tienen para divertirse 5 minutos y buena suerte. ¿Cuánto será? 10 líneas. En 10 líneas pueden codificar esto. Y eso, yo creo que 8 líneas es suficiente. En este caso, lo más sencillo es primero probar con una sola línea, que funcione todo, que lea esa línea, que lo escriba en el resultado, que calcule el promedio, que lo escriba en el archivo de datos, que haga todo, pero primero con una sola línea. Cuando ya chequearon que todo lo hizo con una línea, ya se pueden dar el trabajo de modificarlo para que lo haga con todas las líneas, ¿no? Pero si ustedes se matan primero a hacer todo con todas las líneas, les sale mal, después es más difícil encontrar dónde está el error, ¿no? Siempre es bueno ir probando poco a poco, ¿no? Primero escribo parte de mi código y pruebo si funciona. Ya, esa parte está funcionando, lo voy modificando poco a poco, le voy añadiendo cosas, de tal manera que si ocurre un error, ya sé dónde ocurrió el error, en lo que acabe de modificar, porque lo anterior estaba bien, ¿no? Entonces, esa es una manera de ir escribiendo programas complicados, irlos haciendo poco a poco,
de tal manera que ya saben, ya esto está funcionando bien, el resto lo hago después. En este caso, por ejemplo, una manera obvia de chequear su código es hacer que primero lea solo la primera línea y haga todo con la primera línea. La lea, calcule el promedio y lo escriba. Una vez que ya hicieron eso, con una sola línea, modificarlo para que lo haga en vez de con una sola línea, con todas las líneas ya es más sencillo, ¿no? El resultado de esto lo asignan a la misma variable, ¿no? Pero ya es complicarse un poco la vida, ¿no? Es mejor, no les cuesta nada crear una nueva variable, S, por ejemplo, S igual a LT, ¿no? Más sencillo, van por partes, tampoco no exageren eso, usar toda la misma variable, ¿no? Para hacer el cálculo también puede ser claro, no necesitan calcular una variable con el promedio, por eso el promedio lo pueden calcular al momento de escribir. De un archivo de datos, convertir esos datos de texto a número, usar esos números para hacer algunos cálculos y exportar luego los resultados que queramos a un archivo de texto, ¿no? Eso es en general lo que vamos a estar haciendo la mayoría de las veces. Nosotros en general para este curso teníamos dos tipos de objetivos. Hay un caso en general en el cual tú quieres usar Python para procesar archivos de datos, que es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Después, más tarde, vamos a estar viendo el otro uso de Python, que es para procesar datos a través de MindSight, ¿no? Pero ahorita lo que acabamos de ver es la base que nosotros necesitamos para poder procesar archivos de datos de tal forma que ustedes obtienen un archivo de datos en formato de texto y lo hacen algún cálculo con esos datos y genera un archivo de resultados. Por ejemplo, de repente ustedes pueden exportar datos de MindSight en un archivo de texto y ustedes pueden usar Python para seleccionar los distintos datos que hay en ese archivo para generar otros archivos de texto que ustedes pueden usar, por ejemplo, para swaplots, para boxplots, para otras cosas, ¿no? Ustedes pueden usar MindSight para procesar archivos de datos, ¿no? Eso es, Python para procesar archivos de datos. Es uno de los grandes usos que le vamos a estar dando nosotros a Python, procesar archivos de datos, ¿no? Y para ello es bien fácil de modificar, es bien fácil de ejecutar, ¿no? Y por eso es muy útil para nosotros. Ahora todos abran un ratito la ventana interactiva de Python. Un ratito más, sí. Lo abren y lo cierran. ¿Ya tienen todos abierto la ventana interactiva de Python? Ahora prueben a hacer la siguiente operación. Tangente, que es TAN, de 3.5. ¿Cuánto salió? 3 Error, ¿no? A todos les salió error. Ya. Como les dije anteriormente, Python viene con una serie de funciones previamente definidas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es input-output, nosotros lo hemos usado directamente, no hemos tenido que decirle nada a Python. Eso ya es parte de las funciones básicas que vienen con Python, todo lo que es entrada y salida, todo lo que son las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, todo son lo que son operadores lógicos. Todo eso, ¿no? el range, el eval, el str, la mayoría de las funciones con strings, casi todo eso ya viene con Python. No tenemos que hacer nada especial para poderlas usar. Pero hay muchas otras cosas más que se pueden hacer con Python. Y si Python viniera con todo lo que nosotros queremos, todas las posibilidades de hacer con Python, luego nuestros programas saldrían demasiado grandes y demasiado lentos. Entonces es por eso que Python nos da la oportunidad de, podemos usar funciones, las podemos agregar a nuestros programas en la medida que los necesitemos, ¿no? Y una de las funciones, por ejemplo, que nosotros podemos agregar a nuestros programas en función de lo que necesitemos son las funciones matemáticas, ¿no?
están ahí, existen, pero solo las vamos a agregar si las necesitamos. Si no las necesitamos, ¿para qué añadirlas a nuestro programa? ¿No? Pero en este caso nosotros queremos usar, por ejemplo, funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas no están definidas en Python, ¿no? Entonces, las funciones trigonométricas están definidas en una serie de librerías, ¿no? Hay una librería básica que es Math, ¿no? Recuerden todo en minúsculas, Math, de matemática, en inglés. Y hay otra que es la que nosotros, por ejemplo, tenemos ya instalada también, que vino con Mindsight, es Numeric. Recuerden, Numeric se escribe N mayúscula y el resto en minúscula. Estas dos son librerías más o menos parecidas, pero Math es un poco más simple, Numeric es un poco más amplia, ¿no? Pero las tenemos ambas. Math, si no me equivoco, viene por defecto con Python, ¿no? Ya está ahí. En cambio, Numeric nosotros tenemos que instalarla por separado. Cuando nosotros instalamos Mindsight, vamos a ver que durante el proceso de instalación hay una etapa en la cual tenemos que instalar Numeric por Python. Si no se acuerdan, ahí está. Y si ustedes van, por ejemplo, al Control Panel, al Programs, ustedes van a ver ahí que entre una de las opciones está para desinstalar Numeric. Porque Numeric es una librería de Python que es añadida. Nosotros le hemos añadido porque vino con Mindsight, no es una de las librerías estándar. Math, si es una de las librerías estándar, viene, cada vez que instalamos Python, se instala Math. Pero el hecho de que esté instalada no quiere decir que la podemos usar automáticamente. Hay una serie de comandos que nos permiten decirle a Python, mira, ahora yo quiero usar, ya sea cuando estamos en el interactivo, significa a partir de ahora lo voy a usar, o en un script, en este script yo quiero usar esta serie de funciones que están en este library, en esta biblioteca de funciones. En este caso, por ejemplo, nosotros queremos hacer trigonometría y queremos usar las funciones matemáticas, por ejemplo, vamos a usar math, ¿no? Una de las formas de importar las funciones es escribir from, aquí el nombre de la biblioteca, ponemos math, import, y ponemos asterisco, ¿no? El asterisco indica que vamos a importar todas las funciones definidas dentro de esta biblioteca. Entonces, tipeen eso, obviamente todo en minúsculas, tipeen from, math, import, asterisco, hagan enter, y luego traten de correr de nuevo esto. ¿Lo encontraste? ¿Hay un Numeric? No, Numeric es aparte. Numeric es una no, si quieren, cierren la ventana de interactiva y vuelvan a abrir, y en vez de math tipen Numeric, ¿no? Y van a ver que también tipean Numeric, tratan de correr, de nuevo va a ser lo mismo. Pero como les digo, math y Numeric son dos librerías separadas. Hay algunas funciones que están definidas en Numeric que no están definidas en math, ¿no? Numeric es una función más completa, ¿no? Si no me equivoco, todo lo que son matrices, arrays en inglés, están definidas en Numeric pero no en math, ¿no? Recuerden, Numeric es la primera, es mayúscula y el resto es minúscula. La N es mayúscula. Ese es uno de los problemas con Python, es lo que se llama en inglés case sensitive, ¿no? Para N mayúscula y N minúscula son letras distintas para Python, ¿no? Y la librería Numeric se llama así como N mayúscula y el resto minúscula, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Porque si no, ustedes de repente quieren importar una librería de funciones, y si escriben mal, a veces eso es un error difícil de encontrar, porque ustedes están asumiendo que está estén bien importada la librería, entonces están buscando el error en otro sitio, no saben dónde está el error. El error era que simplemente
Es que tú no, a ti no se te ha instalado Mindsight. ¿Cómo? ¿Te han instalado Mindsight en tu computadora? Pero estaba mal instalado, ¿te acuerdas al comienzo? No. Tuvimos que instalar el Python de nuevo. Como te dije, el Numeric es aparte, es una instalación aparte. En el tuyo solo está funcionando el Python básico, lo que vino con Python. Por eso tienes Math, pero no tienes Numeric. Pues es lo que yo le decía, la librería Math siempre viene con Python, pero Numeric es aparte, eso hay que instalarlo aparte. Y así hay toda una serie de librerías para casos especiales que uno puede conseguir en internet para Python, que uno puede añadirle si es que quieres hacer algunas cosas, puedes conseguir, le añades, de esa manera le añades funcionalidad por ejemplo, hay una librería que es muy útil pero que es muy peligrosa. Hay dos formas de importar librerías. Una es la que les acabo de enseñar. Por algún motivo, algunas veces funciona mejor de una manera y en otras librerías funciona mejor de la otra. No me pregunten por qué, así es. Una de las formas de importar es lo que hemos visto ahorita. Otra forma de importar es simplemente import y el nombre de la librería, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la librería OS, ustedes la pueden importar de esta manera, ¿no? Por algún motivo, import funciona mejor, con OS funciona mejor así y con Math funciona mejor de la otra manera. No sé por qué es así, pero... OS minúscula. Siempre todo con minúscula, al menos que se les indique lo contrario. Import OS, si no dice nada, esto está asumiendo que está importando todas las funciones definidas en esta librería, ¿no? OS viene de sistema operativo. Entonces esto les está creando a ustedes, pueden usar funciones ahora que les permite acceder al sistema operativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes una vez que ya tienen definida la función OS o la librería OS, van a poder acceder a funciones que les permite cambiar de directorio, crear nuevos directorios, borrar archivos, formatear el disco duro, todo lo que quieren. Por eso digo, es una función muy útil, ¿no? O incluso ustedes pueden, con la función OS, si ustedes han creado un batch file, pueden llamar al batch file o un archivo de programa, otro archivo de programa directamente desde Python, ¿no? Por ejemplo, hay la función os.system, toda en minúscula. Cualquier cosa que pongan entre los paréntesis es un comando de DOS. Ustedes pueden poner, por ejemplo, ¿no? Siempre si ponen texto tiene que estar entre comillas, ¿no? Por ejemplo, pueden poner dir y le va a hacer el directorio del directorio en el que están. Si quieren ejecutar un programa, por ejemplo, ejecutar ¿qué programa no? Notepad, por ejemplo. Simplemente pongan Notepad y eso debe abrir el Notepad, ¿no? Ábrelo Notepad, ¿no? Simplemente os.system todo en minúsculas y entre paréntesis ponen entre comillas el nombre del programa que quieren ejecutar. En este caso, por ejemplo, Notepad, y van a ver que eso abre el Notepad, ¿no? Por ejemplo, de repente han podido crear un batch file que quieren ejecutar, lo pueden ejecutar. O también, por ejemplo, a veces ustedes pueden crear un archivos temporales de datos, que ya los quieren borrar. En vez de tener que borrarlos a mano, ustedes al final de su programa ponen del .tmp, ¿no? Han creado unos archivos temporales con extensión tmp y borran después todos los archivos temporales, ¿no? Entonces esta es una función muy útil, les permite acceder al sistema operativo, pero como casi todas las funciones útiles son peligrosas, ¿no? Sí, pues, ¿no? dlc.asterisco /s para que busque subdirectorios y ahí borran todo el disco duro, ¿no? Nunca usen la función del /ss2.c. Esto nunca. Necesitan llamar otro programa por obvios motivos, pueden llamar ese programa directamente desde Python.
Ya no necesitan estar saliendo o parar Python, hacer otra cosa con el otro programa y volver a correr. No, todo lo pueden hacer directamente desde Python. O por ejemplo, ustedes pueden usar Python para generar un batch file y al final usan esto para correr el batch file que han generado con Python. ¿No? Entonces, es por eso que esta función es muy útil, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado, pero en ese sentido es bastante útil, ¿no? Entonces, esta es otra de las funciones que es o librerías que es muy popular, ¿no? En ese sentido, que vamos a usar, no ya hemos visto Math Numeric, ¿no? Que son también hay, por ejemplo, otra librería, no lo vamos a ver en detalle, que se llama Datetime, que les va a permitir manejar datos de fecha. Datos de fecha, variables tipo fecha no están definidas en Python de por sí. No existen variables tipo fecha. Pero, como siempre, alguien se ha dado el trabajo de crear una librería especial para manejar ese tipo de variables. Entonces, si ustedes quieren usar variables tipo fecha, simplemente importan la librería Datetime, que tiene una serie de funciones. No las vamos a ver ahorita, pero simplemente es para que ustedes sepan. Esta librería tiene una serie de funciones que le va a permitir usar fechas, convertir texto a fecha, fechas a texto y toda una serie de cosas. Por ejemplo, ustedes van a poder correr por ejemplo, si quieren marcar a qué hora comenzó, a qué hora terminó de correr un programa, ustedes pueden, hay una función que ustedes pueden exportar a la hora en que comenzó a correr el programa y luego a la hora en que terminó, y pueden tener una idea de cuánto demoró en correr un programa dado, ¿no? Por ejemplo. O simplemente si quieren grabar fechas, ese tipo de cosas, por obvios motivos, esta librería les permite manejar fechas, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de Python. Hay un montón de librerías que se han creado, que ya están creadas, ustedes no tienen que inventar la rueda, ya está creada, ya están toda una serie de librerías necesarias para trabajar con distintos tipos de datos, distintos tipos de operaciones, ¿no? Simplemente la cosa es averiguar exactamente dónde están esas librerías y poderlas usar. En la Biblia que les he dado, ahí sale una de las listas de las librerías o módulos, como les llama Python Modules, que son los módulos más importantes. No son todos, obviamente, hay un montón de módulos. Entonces, uno de los módulos más importantes que hay para Python, a partir de la página 26, van a ver toda una serie de librerías, y dentro de cada uno de estos módulos van a ver algunas de las funciones más importantes de cada uno de estos módulos, ¿no? No lo vamos a ver en detalle. Lo importante es que sepan que existen estas funciones y que ustedes pueden, si quieren hacer uso de alguna función que no está definida normalmente en Python, simplemente es cuestión de buscar alguna biblioteca de funciones que ya está creada, que tenga esa función, y la usan, ¿no? Obviamente, siempre que usan una función, tienen que averiguar cómo se llama, qué parámetros usa, ¿no? Tienen que chequear bien ese detalle, ¿no? Ese es uno de los problemas, ¿no? A veces tienen que buscar así la documentación. Este documento que les he dado tiene algo de la documentación para las funciones más comunes, pero funciones un poco más raras, eso lo van a tener que buscar aparte, ¿no? Eso lo van a tener que buscar en internet, ¿no? Pero siempre porque siempre tienen que tener cuidado, especialmente cuando usen una función desconocida, que la usen correctamente, ¿no? Tienen que saber cómo se escribe exactamente, ¿no? Ese es uno de los problemas de Python, que ustedes tienen que tipear, ¿no? Ya vieron qué pasó cuando quisieron usar numeric y lo tipeaban con minúscula en vez de con mayúscula, ¿no? No pasa nada, ¿no? Igual con las funciones, si no las tipean bien, va a ser incorrecto, ¿no? Lamentablemente no hay una opción para poner automáticamente las funciones. En algunos casos sí, algunas funciones ustedes ven que cuando comienzan a tipear algo, comienza a salir en el Python Win una lista de posibles funciones que pueden usar, ¿no? Pero no siempre eso funciona para todas las bibliotecas, ¿no? Y luego lo otro es el asunto de los parámetros, ¿no? Ustedes tienen que saber, hay algunas funciones que no usan parámetros, como por ejemplo readline. ¿Han visto readline? Simplemente es paréntesis.
Estos paréntesis es para indicar que es una función, pero no va nada dentro de los paréntesis. Igual, cuando cierran un archivo, ustedes hacen close y es paréntesis, pero no ponen nada en los paréntesis, ¿no? Son funciones. Estos paréntesis le indican a Python, le indican a ustedes también, que están hablando de una función, ¿no? Si no tuviera esos paréntesis, no saben ustedes si es una variable o una función. Los paréntesis ayudan a saber que estamos viendo una función, ¿no? Algunas funciones usan parámetros, otros, como estas dos que vemos aquí, no usan parámetros. Un ejemplo de función que usa parámetros es len, por ejemplo, ¿no? Len, le ponemos len y le ponemos entre paréntesis la variable a la cual queremos calcular len, ¿no? Por ejemplo, una lista L. O, por ejemplo, str, hemos usado str y entre paréntesis ponemos el nombre de la variable, no, por ejemplo, x, que queremos, la variable tipo número que queremos convertir a string. Entonces, en este caso, la función str usa un parámetro, y un parámetro, en este caso, este parámetro tiene que ser un número, ¿no? No tiene sentido que pongamos un string a esta variable. No va a pasar nada. En el caso de string no va a pasar nada, pero ¿qué pasa si ponemos eval? Y esta variable tiene que ser un string, pero un string especial, no puede ser cualquier string. Tiene que ser un string que esté compuesto de dígitos. No, si ponemos, por ejemplo, si x es ABC, nos va a dar error, ¿no? Porque ¿cómo vamos a evaluar ABC? ABC no tiene un valor numérico. La idea de esta función es que convierta un valor numérico que está como caracteres a un valor numérico entero real, ¿no? Pero si es ABC, no lo va a convertir. Entonces nosotros tenemos que saber qué tipo de datos va a usar la función para usarla correctamente. Len también, ¿qué tipo de datos usa len? Es una lista o un string, ¿no? Una secuencia en general, lista o string, ¿no? Si ponemos aquí un entero, len de entero, yo creo que le va a dar 0, no estoy seguro, pero no tiene sentido hacerle len a un entero, ¿no? Esa es la cosa, no tiene sentido, ¿no? Puede que no les dé mensaje de error, y a veces es el problema, a veces no le va a dar mensaje de error, ¿no? Y es peor, pero no tiene sentido hacerlo. Entonces ustedes siempre tienen cuidado las funciones que usen un parámetro, que usen el número de parámetros adecuado para la función y que los parámetros estén en el formato, en el tipo de datos adecuado. No, por ejemplo, estas dos funciones que hemos visto aquí tienen un solo dato. ¿Qué función hemos visto que acepte dos datos? Open. Open acepta dos datos. Acepta el nombre del archivo y el tipo de si es lectura o escritura, ¿no? Aquí, por ejemplo, xxx.x. Entonces, este es un dato y este es otro dato. Y tienen que ponerlo correctamente. Aquí ¿qué tipo de dato es? Es el nombre de un archivo, ¿no? Y este tipo de dato es cómo lo vamos a abrir. Tiene que ser específico, tiene que ser R, W, hay una serie de valores que acepta, ¿no? Si ponen Z aquí, les va a dar mensaje de error, ¿no? O no sé si les da mensaje de error, pero no corre correctamente, porque no es uno de los valores adecuados para esta función, ¿no? Entonces, cada función tiene una serie de parámetros que va a aceptar, y esos parámetros tienen una serie de valores válidos. No solo valores válidos, sino que tienen que estar en un formato adecuado. Aquí tiene que ser un string, y que ese string represente el nombre de un archivo que existe, ¿no? Bueno, si lo están viendo como lectura, tiene que existir, si es como escritura, lo va a crear. Pero si ponen una variable, y pueden usar variables, pero esa variable tiene que ser un string. Si ponen una variable que es un número, le va a dar error, ¿no? Porque Open está esperando que este primer parámetro sea un string, ¿no? Entonces siempre todas las funciones son así. Algunas funciones no tienen parámetros, otras funciones van a aceptar un parámetro, dos parámetros, va a haber distintos tipos y cada parámetro que acepte la función va a tener un valor, un tipo de variable que va a aceptar, y también algunos valores predefinidos. No siempre va a poder aceptar cualquier valor, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando usemos una función, que estemos usando esa función apropiadamente.
con el tipo de valores adecuado, y si esa función acepta un cierto tipo de valores restringido, como por ejemplo el segundo parámetro de la función open, que solo acepta un cierto número de códigos, que usemos el código adecuado. A veces Python nos va a dar mensaje de error, a veces no. No hay que confiarnos que ya tipo cualquier cosa y Python me va a decir si está bien o no. No. Ustedes tienen que chequear, porque a veces Python no les va a dar mensaje de error, pero no quiere decir que esté correcto. Python a veces trata de hacer lo mejor que puede con la información que ustedes les da, pero no necesariamente es correcto, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener cuidado al momento de usar funciones. Especialmente funciones que no son comunes, que no están totalmente bien documentadas o no encuentran la documentación, ¿no? En esos casos hay que tener cuidado, ¿no? ¿Está claro? Esta parte es importante porque cuando comencemos a ver Gradle, ahí básicamente lo que vamos a comenzar a ver es toda una serie de funciones que han sido definidas para poder acceder a MindSight usando Python. Entonces va a haber una serie de funciones que van a tener un nombre y van a aceptar una serie de parámetros. Y cada uno de estos parámetros va a tener una serie de valores específicos, ¿no? Los parámetros los tenemos que poner en el orden correcto, no podemos poner primero la R y luego el nombre del archivo de datos. Los parámetros tienen que estar en el orden en que están definidos. Es lo mismo para cuando veamos Gradle, ¿no? Vamos a ver que Gradle tiene una serie de funciones y cada función acepta una serie de parámetros y en cierto orden, ¿no? Los parámetros tienen que estar en orden, tienen que ponerlos en el orden que los acepta la función, ¿no? Si los pones mal, a veces te va a dar error, a veces no, porque no siempre la función va a saber exactamente qué es lo que tú querías hacer, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado con eso. Para eso hay la documentación. Vamos a ver ya después del almuerzo, poco a poco, las funciones que nos alcance el tiempo poder ver. Vamos a tratar de ver las más importantes. Les voy a explicar dónde está la documentación para que ustedes puedan no solo chequear las funciones que hemos visto hoy día o vayamos a ver hoy día, sino otras funciones que lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo para ver. Ustedes pueden ir probando, como la documentación está ahí, va a ser simplemente la misma lógica, ¿no? Buscar la función que es apropiada para lo que ustedes quieren hacer, ver cómo se usa, qué librería tienen que importar, ¿no? Para eso está el import, ¿no? Porque Gradle define un montón de funciones. Entonces, como define un montón de funciones, al igual que nosotros tenemos math, tenemos numeric, Gradle tiene un montón de funciones. Esas funciones están separadas en librerías, en varias librerías. No tiene sentido importar todas las librerías de golpe. Vamos a importar las librerías que solo vamos a usar. Como vamos a importar solo las que vamos a usar, tenemos que tener cuidado de importar las que necesitamos, ¿no? Entonces, por eso es importante esta parte. Y cuando importemos, vayamos a usar una función, tener cuidado de usar la función correctamente, ¿no? Con los parámetros adecuados, con las variables del tipo adecuado para esos parámetros, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero en general el procedimiento es el mismo. Nosotros vamos a ver, primero, ya, quiero usar esta función está definida en esta librería, tengo que importar esa librería. ¿Cómo lo importo? Usando la función import, ¿no? Pongo import y el nombre de la librería, que sea, ¿no? A veces hay que usar la otra opción, que es from import from import. Aquí hay varias opciones. El asterisco, como en DOS, significa que agarre todo. Pero yo, si quiero, también puedo importar solo unas funciones específicas, ¿no? A ver, en general, eso era más importante cuando las computadoras eran lentas y importar muchas funciones volvía las cosas lentas, ¿no? Ahora, en especial, no es tan crítico importar todas las funciones de la librería, no nos va a hacer daño, ¿no? Pero si están importando muchas librerías, especialmente librerías complejas, eso sí puede afectar. Entonces, en ese caso, de repente puede tener sentido importar solo las funciones específicas, ¿no? Entonces, en vez de poner from, importar todo, ponemos aquí los nombres de las librerías que queremos importar. Por ejemplo, si queremos importar de math y quiero importar solo la función tangente, coseno y
Excel, ¿no? Entonces puedo poner, no, todo esto en una misma línea, ¿no? From math, import, y los nombres, las funciones que quiero importar. De esta manera, Python va a saber, ¿no?, que queremos importar una serie de funciones de esta librería y solo estas, nada más. El resto de funciones que están definidas en math no las vamos a importar, ¿no? De esta manera no estamos creando el problema. A veces esto es importante porque hay veces que la misma función está definida en distintas librerías con el mismo nombre, pero hacen distintas cosas de distinta manera. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál queremos usar? La que está definida, por ejemplo, si importamos math y numeric al mismo tiempo, por decir, ¿no? En ambas está definida tangente, coseno, ¿no? Entonces tenemos que definir cuál queremos usar. A veces puede dar lo mismo, a veces no. De repente, si no me equivoco, creo que math y numeric tenían ligeramente definidos con algunos tipos de datos. Math era más sencillo, entonces con algunos tipos de datos con math no funcionaba, en cambio con numeric sí. Entonces tenemos que ver, en ese caso, por ejemplo, importamos algunas funciones de math y las otras de numeric, y importamos específicamente qué funciones, de tal forma de que no haya, pues importamos las dos, no sabemos al final cuando estamos llamando una función cuál estamos usando, la de numeric o la de math, no sabemos. En cambio, si importamos selectivamente, vamos a saber cuál estamos usando. El control lo tenemos nosotros, no lo estamos dejando ahí a ver que ojalá que Python haga lo que queríamos hacer, ¿no? Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Y eso es común cuando, o por ejemplo, ustedes quieren definir la función tangente ustedes dicen, no, la función tangente debe ser mejor definida de esta manera. Entonces, si ustedes importan math completo y quieren definir la función tangente, de repente pueden introducir, no saben al final cuál están usando, la de math o la de ustedes. Entonces, es mejor, ¿no?, importar selectivamente, y de esa manera no hay conflicto, ¿no? Porque puede haber conflicto, la misma función con el mismo nombre en dos librerías separadas, no sabes cuál estás usando, ¿no? Entonces eso es importante siempre, ¿no? Y por eso, y es todo lo contrario también, ustedes cuando importen librerías tienen que tener cuidado de más o menos tener una idea de cuáles son los nombres de las funciones que hay en esta librería. ¿Ustedes saben cuáles son todas las funciones que hay en math o en numeric? No. De repente, ustedes crean una función con un nombre que ustedes piensan que es raro. ¿Quién se le va a ocurrir una función con ese nombre? Y de repente estaba definida en numeric, o en otra librería que a ustedes se les ocurrió importar. Y ahí eso puede crear también un conflicto, ¿no? Entonces, si importan solo las funciones que ustedes realmente quieren usar, minimizan la posibilidad de conflictos, minimizan la posibilidad de error. Entonces siempre, por eso es importante no importar así a la mala todas las funciones. Si solo van a usar unas funciones específicas, importar solo esas funciones, nada más. ¿Para qué importar toda la librería? Están de repente introduciendo una posibilidad de error en su programa. ¿Está claro esta parte? Todo lo que es importación de funciones. Esto es lo que hace Python bien útil, bien poderoso. Es el hecho de que hay un montón de librerías, funciones que ya están definidas. Simplemente tú las añades a tu programa si las usas. No las tienes que estar creando de la nada. Ya están hechas. Simplemente es cuestión de saber en qué. Algunas ya vienen por defecto en Python, otras son en librerías que han venido por defecto en Python, pero las tienes que importar nada más. Otras vas a tener como numeric. Por ejemplo, si en tu computadora no tienes MindSight y instalas Python, tendrías que instalar numeric por separado para tener acceso a numeric, ¿no? Y así sucesivamente. Hay otras funciones más, por ejemplo, de acceso a gráficos, a todo eso que tienes que importar aparte, no hay problema, lo importas y ya tienes acceso a esas funciones. Entonces, una de las cosas que hace Python muy poderoso, hay un montón de cosas que ya están diseñadas, tú no tienes que estar inventando eso, lo único que tienes que hacer es un programa que use esas funciones, pero las funciones en sí ya están hechas, ¿no? Esa es la gran ventaja de Python, ¿no? Que ya gran parte de la codificación ya está hecha, es simplemente cómo usa los datos que ustedes tienen que trabajar en él.
¿Alguna pregunta en esta parte? Entonces, está claro todo lo que es ingreso de datos, todo lo que es los operadores lógicos, ¿no? Las funciones, los tipos de datos, tenemos listas, enteros, reales, ¿no? Datos tipo archivo, tenemos las funciones, ¿no? Hay un montón de funciones, mucho más de lo que podemos ver en el tiempo que se ha dedicado para este curso. Muchas de las funciones salen aquí, entonces dense el trabajo de revisarlas, ¿no? Ver qué hay, ¿no? Porque a veces ustedes están pensando, quiero hacer esto, y hacen una función para eso, y esa función ya estaba creada, están perdiendo el tiempo, ¿no? Por eso es bueno siempre, primero chequear la documentación y ver que ya está creado, para que ustedes no estén inventando cosas por gusto, están perdiendo el tiempo tratando de codificar algo que ya alguien se ha dado el trabajo, no solo de codificarlo, sino de chequear que esté bien codificado, ¿no? Que es verdad, ¿no? Ya la mayoría de las funciones que ya están accesibles para Python ya han sido usadas por años, por mucha gente, entonces ya cualquier error que había en esas funciones ya ha sido eliminado. En cambio, si ustedes quieren codificar algo de la nada, por ejemplo, inventar la función tangente, ¿no? De repente ustedes cometen algún error o se les pasa por algo alto, algo, ¿no? Ese es entonces, por eso es bueno siempre leer la documentación. La documentación está ahí, está disponible, no solo para Python, también para Grail. Nos vamos a ver más tarde todas las funciones que están ahí. No hay funciones que ya están creadas ahí, no es necesario estar inventando cosas. Ustedes van a poder usar funciones que ya están hechas, ¿no? Entonces, pero si ustedes no leen la documentación, no van a saber si esa función existe o no. La única forma de hacerlo, lamentablemente, es leer la documentación, ver si es que hay alguna función que hace lo que yo quiero hacer. Ya, aquí está, puedo usar esta función, excelente, ya no tienes que estar codificando eso. Si no hay nada, ya pues, caballero, no te queda otra, inventar un código que haga lo que tú quieras hacer. Pero de repente ese código lo puedes hacer usando funciones que ya están diseñadas, no tienes que hacerlo completamente de cero, ¿no? Entonces siempre, antes de codificar algo, lo primero que tienen que hacer es aprender bien qué funciones están disponibles para ustedes, ¿no? Es la única manera de saber, ¿no? De poder programar fácilmente sin necesidad de estar creando todo el tiempo cosas que ya estaban creadas, ¿no? Entonces, un primer avance es este documento que les di, por eso se los he dado, es para que tengan, ahí tienen acceso a la mayoría de las funciones más comunes que tiene Python, ¿no? Ahí tienen acceso a todas las funciones, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es funciones para strings, que ya les expliqué, hay funciones para codificar, funciones para acceso de archivos, los operadores, los comandos de control, ¿no? Incluso en la página 14, ahí está explicado justo lo que acabo de explicar, cómo importar módulos o cómo importar librerías. Ahí está una tabla que explica, ¿no? Todos los detalles de cómo importar librerías. Luego viene cómo definir funciones. Lamentablemente no vamos a poder ver eso de definición de funciones. Primero vamos a tratar de ver todo lo que es Grail. Si nos alcanza el tiempo lo vemos después, si no lo dejamos ahí nomás, ¿no? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y ahorita un poco más importante para ustedes es ver el asunto de cómo usar Grail. Luego, a partir de la página 18 tienen una lista de las funciones más importantes que están definidas en Python, ¿no? Y no solo están el nombre de la función, sino cómo se usa, ¿no? O algunas cosas acerca de los parámetros que usa, qué tipo de parámetros, ¿no? Entonces, esta información es muy útil. Y luego, tal como les explicara anteriormente, a partir de la página 26, hay una lista de módulos o libraries importantes,
¿no? Primero viene el nombre de la... No, por ejemplo, en esa página 26, ahí dice, ven en negrita, que dice sys, ese es el nombre del módulo. Es el módulo sys, y en la tabla están las principales funciones que están definidas para ese módulo, ¿no? Luego hay el módulo OS, ¿no? Luego hay otro módulo POSIX, ¿no? Por ejemplo, hay el módulo String, que está en la página 30, el módulo RE, que es muy útil, pero lamentablemente no hemos tenido mucho tiempo de ver. RE es un módulo que tiene funciones que permite hacer reemplazo de caracteres dentro de otro carácter. No, por ejemplo, les puede hacer una función que busque todos los caracteres dentro de un string, por ejemplo, todas las R's y los reemplace por T's, o todas las comas los reemplace por espacios en blanco, o todos los espacios en blanco y los elimine. No, toda una serie de funciones están en ese módulo, ¿no? Que es muy útil en ese sentido para reemplazar todo lo que es reemplazo. La página 20, comienza en la página 31, es el módulo RE, ¿no? Que continúa hasta la 22, ¿no? Luego en la página 33, ahí está el módulo más, ¿no? Ahí están las funciones que están definidas para el módulo más, y esos son los principales módulos que están. Y al final sale una lista de la mayoría de los módulos que hay, pero aquí ya simplemente una lista, ya no explica cuáles son las funciones que hay dentro de esos módulos, pero por lo menos tienen una lista de qué módulos hay, y es cuestión de que ustedes de repente pueden entrar y buscar en internet, ¿no? Documentación acerca de esos módulos. Entonces, ahí terminaríamos con todo lo que es la introducción a Python. Es una introducción, no hemos visto simplemente lo más genérico, lo más simple de Python, no hemos visto gran cosa. Y ahora, después del almuerzo, veremos ya, comenzaremos a ver Grail, que es una serie de módulos diseñados por Mintech que permiten el acceso a ciertos tipos de operaciones con archivos de MindSight, ¿no? Pero usando Python, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta más al respecto, lo dejamos ahí por el momento. Como todo lo que es programación, la única forma de aprender a programar es haciéndolo, ¿no? Entonces, si ustedes realmente quieren aprender a usar Python, lo único que les queda es programar, ¿no? Practiquen, piensen qué se me podría ocurrir, qué puedo hacer, y hagan programitas así, aunque sea por gusto. Esa es la única manera de aprender, ¿no? Por eso es que he tratado de que el curso sea lo más práctico posible, ¿no? Porque es la única manera de aprender. Lamentablemente, el tiempo que se dispone en el curso no es suficiente como para practicar bastante, ¿no? Entonces, la única manera que ustedes aprendan bien es seguir practicando, vayan pensando qué se les puede ocurrir, ¿no? O si están trabajando, piensen allá, esto en vez de hacerlo de esta manera, puedo hacer un pequeño script de Python que me ayude a hacer esto. Ya, entonces hacen su script, le sale mal, no, como vimos también en la estadística, ¿no? Se hace una vez, no sale bien, lo vuelves a hacer así hasta que ya salió bien, ¿no? Así es todo, ¿no? Muy raro que el programa le salga bien a la primera, ¿no? Pero no por eso se deben de desesperar, ¿no? Es normal, siempre uno comete errores, uno se olvida un paréntesis por aquí, o te equivocaste el nombre de la variable por acá. Así vas probando, y a medida que más vas programando, vas aprendiendo, te vas acordando qué errores no debes de cometer, ¿no? Ya les mencioné cuáles son los errores típicos,
¿no? El olvidarse que los índices comienzan en 0, los 2 puntos al final del for, el while, el if, el else, ¿no? Y ¿qué otro error común había? La indentación también, que tiene que estar indentado como ustedes quieren. Si la indentación está hecha correctamente desde un punto de vista sintáctico, pero no es lo que ustedes quieren hacer, el resultado obviamente no va a ser correcto, ¿no? Siempre los errores más difíciles de encontrar son los errores de lógica, ¿no? Ahí es donde ustedes tienen que chequear, y lamentablemente Python no les va a ayudar a encontrar errores de lógica. La única forma es ustedes revisar bien la lógica que están usando, y si tienen suerte, si tienen algo que comparar, que han hecho eso mismo de otra manera, y ahí lo pueden comparar con la otra manera y pueden ver allá. Si sale exactamente igual, lo han programado bien. Si sale mal, es que hay algún error en su lógica. Es la única manera de detectar errores. Pero si no, entonces hay algunas formas, ¿no? Por ejemplo, si estás exportando datos y el número de datos que entran tiene que ser igual al número de datos que salen, ese es un chequeo, ¿no? Ver los tipos de números, si los números todos los cálculos que están haciendo deben salir todos números positivos, si salen algunos números negativos, quiere decir que hay algo mal en tu lógica. Ese tipo de cosas, ¿no? Siempre el hecho que el programa corra no quiere decir que esté corriendo bien, ¿no? Tienes que chequear que los resultados que estamos obteniendo sean correctos, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo dejamos por el momento. Vamos a